Ya. Inicie usted nomás, pues. Haga la Ya, inicio y comenzamos la clase. ya. Bueno, antes de empezar, quiero preguntarles si todos escuchan bien o si tienen algún problema de audio. ¿Todos escuchan bien ahí? Si pueden Sí, nosotros escuchamos avisar. bien. Sí, Ya, se escucha bien ahí. ya. Hermana Gilda, ¿usted escucha bien? Sí, sí, Ya. está bien. Patito, Cuatro me escucha. Pato parece que tiene problemas de audio. Sí. Mm, puede ser el internet. Avi, ¿tú escuchas? Sí, súper bien. Ya. Ya, habemos 6 conectados, así que vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Les voy a invitar a que oremos primero que todo, para que todo lo que el Señor nos presente hoy día, nos enseñe, podamos recibirlo de la mejor forma en nuestro corazón y sobre todo que nos haga crecer como hijos de Dios. Así que vamos a orar ahí donde ustedes están, cierren sus ojitos y conversemos con nuestro Padre Celestial. Papá, gracias Señor, le damos por una vez más permitirnos conectarnos, Señor, una vez más, poder estar unidos de alguna forma a través de este sistema online, Señor, y poder compartir de su palabra y poder vernos, Señor, y saber cómo estamos. Gracias, Señor, le queremos pedir, Señor, que todo lo que podamos ver, escuchar y aprender hoy día sea útil, Señor, para nuestras vidas como hijos suyos, Señor, y que podamos crecer en espíritu sobre todo, Señor. Gracias por todo esto confiado, Señor. Le quiero pedir que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón, Señor, para que entre su verdad, entre lo que usted nos quiere enseñar, Señor. Estamos confiados de que todo lo que usted nos enseña, Señor, a través de su palabra, a la luz de su palabra, Señor, es nutritivo para nuestras vidas. Por eso hemos decidido hacer esto, Señor, porque creemos que es importante escudriñar la palabra y aprender cada día más y no quedarnos con lo que ya sabemos, sino que cada día, Señor, ir conociéndole cada vez más. Gracias, Señor, por todo y confiado. Seguiremos este estudio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, Moisés. Ya. Dale. Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga, Dios esté con ustedes en todo momento. Como ya se dijo, la clase, la idea es que sea dinámica, que podamos interactuar. La idea es que puedan hacer preguntas y podamos ir abriendo el conocimiento. Tampoco la idea es bombardear con tanto, sino que vayamos de a poco avanzando y aprendiendo. ¿Ya? El tema principal de esto es la iglesia. Y vamos a ver todos los puntos de vista de lo que es la iglesia. Por ejemplo, hoy vamos a comenzar con lo que es la definición de iglesia. Y vamos a ver, según el tiempo, vamos a ver cuánto avancemos en ello. En la presentación tengo hartos textos que van agregados y otros que vamos a tener que buscar, ¿ya? Y ahí vamos a ir conversando al respecto, ¿ya? Lo otro, yo voy a ir compartiendo, por ejemplo, bueno, no hoy, voy a ir compartiendo lo que es información o videos, por ejemplo. Hay un video de una predicación del pastor Eladio de la Unión, que él habló acerca de lo que es la iglesia, y este próximo domingo creo que vuelve a predicar lo mismo. Entonces yo conversé con él y él me dijo que no tenía ningún problema en que yo compartiera el video, que lo agregara, lo agregué al canal mío, y ahí está en YouTube. Así que cualquiera lo puede ver. Habla acerca de la iglesia, es una predicación y el próximo domingo va a ser otra, así que también la voy a tomar y la voy a subir. Todo esto, la idea es que la podamos ver, ¿ya? Y que ustedes se tomen su tiempo en ver estos videos
Y si yo voy agregando más información, la idea es que la vayan leyendo y tomando para que vayamos creciendo. Esto no es hoy solamente, sino que la idea es ir progresando en el tiempo, ¿ya? Así que vamos, yo creo que a comenzar. El tema es la iglesia, ¿ya? Voy a compartir pantalla para que podamos ir avanzando. Ahí. La iglesia. Ahora, una consulta. ¿Qué piensan ustedes con respecto a que la iglesia hoy se encuentre cerrada? Que no podamos ir a la iglesia. Cualquiera que quiera dar su opinión, puede hacerlo. ¿Nadie? Nadie opina nada. Yo creo que lo que es la iglesia, ¿sí? Sí, con respecto a la pregunta, no, la pregunta que le hice, ¿qué piensan acerca de que la iglesia esté cerrada hoy día? Yo pienso que los templos están cerrados, pero la iglesia en realidad somos nosotros, y nosotros seguimos en comunión con Dios, seguimos haciendo varias cosas como para estar activos también dentro de lo que es la misión de la iglesia, orar, hacer obra y todas esas cosas. Porque en realidad son los templos que están cerrados, que es el obstáculo para entrar, por esto de la pandemia. Claro. Ya, yo creo que con eso quedamos todos claritos. Había una trampita ahí en la pregunta, y la hermana Gilda bien la encontró y bien dijo, son los templos los que están cerrados. ¿Por qué hice esta pregunta? Porque nosotros tenemos el mal concepto y a veces tenemos bien el concepto, ¿ya? Pero cuando hablamos acerca de la iglesia, lo expresamos mal. Por ejemplo, damos a entender de que el templo es la iglesia, o damos a entender que la iglesia está puesta en un lugar. Por ejemplo, ¿dónde está la iglesia? Allí está la iglesia. Y resulta que es el templo el que está abierto, o el que está en ese lugar. La definición de iglesia es mucho más amplia, mucho más grande. Vamos a ir viendo qué habla la Biblia acerca de lo que es la iglesia, ¿ya? Y vamos a comenzar con un texto de un predicador que es Spurgeon. No sé si ustedes lo... Ahí está, ahí apareció. ¿Lo ven todo, cierto? ¿Sí? Dice, nada en el mundo es más amado por el corazón de Dios que su iglesia. Por tanto, siendo suyos, pertenezcamos a ella, para que por nuestras oraciones, por nuestras ofrendas y por nuestras labores podamos sustentarla y fortalecerla. Si aquellos que son de Cristo se abstuvieran, o sea, que no quisieran pertenecer a ella, a contarse entre su pueblo, aún por una generación, y podemos nosotros más o menos tener en cuenta que una generación y otra está entre los 30, 40 años aproximadamente. Por una generación no habría ninguna iglesia visible, ni se mantendrían las ordenanzas, y me temo que habría muy poca predicación del Evangelio. Y esto lo escribió Spurgeon. Spurgeon era un predicador, ¿ya? Reformado, que llamaba mucho a la doctrina de la gracia, pero también defendía mucho la doctrina de la iglesia, ¿ya? Es importante que nosotros podamos... ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Ya. Es importante que nosotros podamos tener estos fundamentos. Si bien es cierto, en esto que está escrito acá, hay varios puntos de los que hoy no vamos a ver, ¿ya?
pero los vamos a ir viendo a futuro. La idea es irlo haciendo viernes por medio aproximadamente, ¿ya? Entonces, todos vamos a ir aprendiendo de qué es la iglesia. Hay algunos que ya tienen el concepto bien familiarizado y bien asimilado, ¿ya? La definición. Iglesia viene del término griego eclesia, que se compone de dos, de ek y del verbo de kaleo, que es llamar, ¿cierto? Los llamados afuera. ¿Ya? Ese es en realidad textualmente es el significado de la palabra eclesia. Es los llamados afuera. O sea, en cierta medida somos los llamados por Dios. ¿Ya? A eso se refiere. Ahora, nosotros cuando, vamos a hablar un poquito de esto, del tema de los llamados. Nosotros cuando llegamos o comenzamos a, iniciamos nuestros primeros pasos en la iglesia, nosotros normalmente tenemos un concepto que está muy arraigado a la tradición, que es que nosotros hemos llegado porque hemos aceptado a Dios. Y si bien es cierto, nosotros hemos aceptado a Dios en nuestra vida, pero hay algo más profundo que nosotros me perdí un poco con el ruido. Cuénteme. ¿Puede revisar si hay alguien que se quiere conectar? Sí, no hay nadie porque me van apareciendo acá. ¿Avisa? Me van apareciendo ya, vale. Y yo los voy agregando al tiro. Ya, entonces, ya, vale. Nosotros, el concepto que tenemos arraigado de nuestra cultura es que nosotros llegamos porque nosotros hemos buscado a Dios, porque nosotros nos hemos acercado a Dios. Pero después cuando Dios nos comienza a mostrar por su palabra y comenzamos a introducirnos en ella, nos comenzamos a dar cuenta de que es al revés la situación, de que si nosotros estamos en Cristo, es porque Dios Padre nos ha dado a su Hijo, es porque Él dio el primer paso, Él dio, por ejemplo, dio la fe, Él ha dado la fe, ¿cierto? Él nos ha dado el arrepentimiento para que nosotros nos arrepintamos, nos ha capacitado para todas aquellas cosas. Entonces, vamos a ver qué habla la Biblia acerca de que la iglesia son los llamados, ¿ya? Aquí vamos a ver algunas. La iglesia de Dios alude a la comunidad, o sea, a las personas, a los hijos de Dios, a los llamados, a la comunidad de aquellos que han sido liberados por Dios de su esclavitud al pecado, ¿ya? En 1 Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ahí está la palabra llamado, ¿ya? Que normalmente nos gusta encontrar textualmente las palabras a nosotros. Ahí está la palabra llamado. Hemos sido llamados a su reino, ¿ya? En 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. ¿Ya? Entonces, vemos que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria. Entonces, somos los llamados. Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, la iglesia es la comunidad de personas que han sido llamadas por Dios a ser parte de su iglesia. Ahora, yo voy a adelantar un poquito, pero lo vamos a ver más adelante. Nosotros
hemos sido establecidos en la iglesia. Hay dos maneras de referirse a la iglesia. Una de manera universal, ¿ya? Que es la unión de todas las congregaciones, de todos los hermanos, a nivel mundial y a nivel histórico, ¿ya? Y esa es la iglesia. Y otra que es la iglesia local, de las personas que compartimos, por ejemplo, nosotros que pertenecemos a la iglesia unida, en este caso, hay otros hermanos que pertenecen a, no sé, a la iglesia bautista, a la iglesia alianza, metodista, distintas denominaciones, pero el fin es que todos somos llamados a una a un lugar definido, ¿ya? Que es la iglesia local. Se le define como iglesia local. Ahora, ¿hay alguna pregunta al respecto? Yo he ido bloqueando algunos con el micrófono, pero lo pueden habilitar. Eso creo que se lo pueden habilitar para hablar. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo al respecto? ¿Con lo que hemos visto? ¿Hasta el momento se va entendiendo todo? Por el momento todo Hagan bien. así, si está todo bien, hagan así para yo saber, pues si no, para ir avanzando. O falta algo aquí. Al menos en esto, estamos iniciando. ¿Ah? ¿Ya? Entonces vamos a avanzar un poco más. ¿Ya? Entonces, la iglesia, ¿ya? Somos la iglesia de Dios, la comunidad de los llamados, y espero que nos haya quedado claro de que Dios nos llamó, ¿ya? A su reino, a pertenecer en su reino. Más adelante vamos a ver qué significa ese reino, ¿ya? Si es que es algo que vendrá a futuro o es algo que ya está presente. No les voy a decir la realidad, sino que lo voy a dejar más adelante para que lo vayamos viendo. Vamos a avanzar. La iglesia son los predestinados, ¿ya? Desde la eternidad pasada nos llamó y justificó y prometió glorificar. En este caso hay un texto que es muy conocido, dice, y a los que predestinó. Ahora, predestinar es destinar previamente. ¿Ah? Está claro ahí, pero a veces es bueno definir las palabras, ¿ya? Y a los que predestinó, en Romanos 8:30, a estos también los llamó, como ya lo hemos visto, ¿cierto? Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahora, si se dan cuenta en este texto habla en pasado, como que ya se realizó, ¿ya? Entonces, la idea de este texto, lo que quiere presentar el apóstol Pablo, es que nosotros hemos sido llamados, ¿ya? Y nosotros ya hemos sido justificados, y nosotros hemos sido glorificados. O sea, sabemos que en cuerpo no hemos sido glorificados, pero vamos a ver de que nosotros somos partícipes de la vida eterna, ¿ya? Nosotros somos partícipes ya de la vida eterna, porque en San Juan, capítulo 17, si no me mal parece, cuando Jesús ora, Él le dice que la vida eterna es que nosotros le conozcamos a Dios Padre y a Jesucristo.
Entonces, mientras nosotros, a medida que nosotros vamos conociendo al Padre y al Hijo, ¿ya? Nosotros estamos participando en el reino y estamos participando ya de la vida eterna como algo real ahora, ¿ya? Es lo que se le denomina el ahora ya, pero todavía no. Así se le denomina. ¿Por qué? Porque hay asuntos que ya están establecidos, pero hay cosas que todavía no llegan, que están por llegar. Entonces, nosotros sabemos que tenemos vida eterna, pero sabemos de que hay un día en el que vendrá y seremos glorificados. Eso es tiempo futuro, ¿ya? Entonces, en este texto podemos ver que nosotros hemos sido predestinados. Y en Efesios 1:11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados también conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Hemos dicho que hemos sido llamados y que la iglesia son aquellos, el grupo que ha sido predestinado y el grupo que ha sido llamado. ¿Alguna pregunta, alguien? ¿O seguimos avanzando? ¿Sí? Ya, vamos a seguir avanzando. La iglesia es la asamblea de los redimidos. La asamblea de los redimidos son llamados por Dios Padre para salvación como don a su Hijo, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que Dios Padre nos ha llamado para salvación y al decir como don, quiere decir que Él nos ha regalado a su Hijo. Nosotros somos un regalo de Dios a su Hijo. En San Juan, capítulo 6, verso 37, dice, todo lo que el Padre me da, ¿ya? Vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, lo que podemos ver en este texto es que todo lo que el Padre le da, ¿ya? Viene a Él. Entonces, nosotros hemos llegado a Cristo porque el Padre nos ha dado a Él, ¿ya? Y el que a mí viene, Jesucristo, ¿cierto? Él no le echa fuera y Él recibe a todos quienes van a Cristo. ¿Por qué? ¿Y por qué van a Cristo? Porque el Padre nos ha dado a Él. En San Juan 10:29 dice, mi Padre me las dio. Otra vez, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué es lo que nos da este texto? Nos muestra la misma idea de que somos dados del Padre y que estamos seguros en el Padre. ¿Por qué? Porque Él es mayor que todos y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. ¿Ya? En otros pasajes dice, el apóstol Pablo dice que ni la muerte, ni principado, ni potestades, ni tantas otras cosas nos puede separar del amor de Dios o en Cristo Jesús, ¿ya? Entonces nos da seguridad, este pasaje nos da seguridad. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra vez, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, aquí está hablando específicamente haciendo una oración hacia el Padre. Entonces, Él le dice que Él le ha dado a conocer a los hombres que del mundo le fuimos dados. ¿Ya? Y obviamente aquí está implícito que dice que nosotros, por naturaleza ahora,
guardamos su palabra, ¿ya? En San Juan 17, mismo capítulo, pero el verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Entonces, el ruego de Cristo, el ruego del Señor, no iba determinado para todo el mundo, sino que para aquellos que serían discípulos de Cristo, para aquellos que serían llamados, ¿ya? Para aquellos que fueron determinados, predestinados, para aquellos que fueron redimidos, ¿ya? Entonces, ahí nosotros podemos ir viendo que la iglesia, la definición de iglesia es amplia, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos decir que es la reunión de los hijos de Dios, que es la reunión de los redimidos, es la reunión de los predestinados, es la reunión de los llamados, si así lo quiere también decir, es la reunión de los glorificados. La definición es muy amplia, hay mucho en lo cual abarca. Un hijo de Dios es redimido por Dios. Entonces, ¿qué quiere decir redimido? Que nuestros pecados han sido perdonados, pero no porque a Él le plació perdonar, sino que porque hubo uno que pagó nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Entonces, a eso se refiere redimir, ¿ya? Limpiados. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda hasta aquí? ¿Sabes qué? Me apareció un mensaje que dice que el tiempo es limitado, parece. ¿O yo lo leí mal? Son 40 minutos que dura el periodo del Zoom. Sí, lo que pasa es que, iniciamos una cuenta nueva, entonces como por ser la primera reunión, es tiempo ilimitado. ¿Nos dejan estar un poco más? Sí. Ah, ya. No hay límite. Sí. Ya, vamos a avanzar un poquito más, ya, porque la idea es que no quiero bombardearlos con tanta información, sino que quiero que vayamos asimilando quiénes somos. ¿Quiénes somos nosotros? Porque estamos hablando, al hablar de la iglesia, estamos hablando de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros hoy? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Y cuando nosotros vemos todas estas definiciones y todos estos textos, hablamos de nosotros. O sea, usted se tiene que incorporar acá. Una de las grandes errores, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, comenzamos a hablar acerca de los problemas que hay en la iglesia, la iglesia está aquí, la iglesia es allá, tiene este problema y nadie se da cuenta, pero nosotros cuando hablamos de esa manera nos dejamos fuera de la iglesia. Entonces, lo que quiero que nosotros hasta aquí tengamos en cuenta de que nosotros somos la iglesia. Entonces, si hay un problema en la iglesia, ese me compete a mí también. O sea, yo soy parte del problema y también soy parte de la solución. ¿Ya? Entonces, no me puedo excluir cuando nosotros hablamos acerca de la iglesia. Si nosotros vemos que hay un problema en la iglesia, obviamente que es importante orar, pero también es importante ver en qué podemos ayudar y cómo podemos solucionar ese problema. Porque la iglesia no es perfecta. ¿Por qué? Porque aún nosotros no hemos sido glorificados, nuestro cuerpo aún reside el mal. Y vamos a tener que siempre ir lidiando con el pecado, como iglesia y como individuos también. Porque cada uno que es parte de la iglesia tiene una lucha individual, pero como iglesia, como comunidad, todo un conjunto, tenemos una lucha contra el pecado también como comunidad. Entonces, quiero que nosotros vayamos asimilando y tengamos en cuenta quiénes somos realmente. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los llamados, hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, hemos sido justificados, fuimos predestinados desde
desde antes de la fundación del mundo, también habla un texto. Entonces vamos a seguir avanzando para seguir viendo qué otras definiciones podemos ver. La iglesia es aquellos que han pasado de la oscuridad al reino de Cristo. Colosenses 1:13, y aquí tenemos un solo texto, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ya? Eso ya lo podemos, está fácil de comprenderlo. ¿Por qué en oscuridad? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos en delito y pecado. En Romanos 3:10 dice que nosotros no buscamos a Dios, no hacemos su voluntad. Entonces, estamos separados de Dios, muy separados de Dios. Como hombre normal. Ahora, cuando Dios nos ha llamado, como habla en Juan, y me gusta cómo lo hace porque lo hace de manera íntima, dice que el Padre lo ha tomado, lo ha llamado y le ha dado. Y le ha dado, el Padre le ha dado, nos ha dado a su Hijo. Entonces, Él nos tomó de la oscuridad y nos ha trasladado a su reino. ¿Ya? Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas incorporando. Y aquí, netamente, el único que recibe la gloria es Dios. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en todos estos textos, nosotros no hemos hecho nada. Nosotros fuimos predestinados por gracia, fuimos llamados por gracia, fuimos pasados desde la oscuridad al reino de Cristo por gracia, y siempre es por gracia. Entonces es porque a Dios así le pareció hacerlo. No porque éramos superiores, no porque éramos capaces, no porque, no sé, pueden existir tantas ideas en nuestra mente, sino que lo único que tenemos que tener en cuenta que lo único que hemos dado para la salvación es nuestro pecado. Es lo único con lo cual hemos aportado. Porque si no fuéramos pecadores, Cristo no hubiese pagado por nosotros. Entonces, nuestro pecado ahí está presente. Fue lo único que hemos aportado, en realidad. Ahora, si bien es cierto, hay una responsabilidad también del cristiano. Si bien hablamos de la soberanía de Dios, pero también hablamos de la responsabilidad del hombre. ¿Ya? El hombre cree, Dios nos da la fe, pero el hombre cree. Dios nos da el arrepentimiento, pero el hombre se arrepiente. Entonces hay una responsabilidad. Pero nosotros somos empujados a. Si nosotros perseveramos, es porque Dios ha puesto su Espíritu Santo en nosotros. Entonces eso lo vamos a ir viendo también. Todas estas cosas, ¿ya? Vamos a ir avanzando y vamos a ir viendo como definición de iglesia. Hoy solamente vamos a ver lo que es la definición de iglesia. La próxima semana, el próximo estudio, mejor dicho, vamos a ver la siguiente parte, que es el designio de Dios para su iglesia. ¿Ya? ¿Cuál es nuestro fundamento? ¿Bajo qué fundamento se estableció la iglesia? Y así, varias cosas. Y el compromiso de Dios para su iglesia. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando antes que se nos vaya a acabar el tiempo. Dice, ciudadanos del cielo y no de este mundo. Veo harta sonrisa, algo se escucha mal, no sé, ¿está bien? ¿Está todo bien, cierto? ¿Sí? No, es que el tiempo es ilimitado. No hay límite. No hay límite. No hay límite. Ya le doy nomás. Ya, entonces, ciudadanos del cielo y no de este mundo. Algo avanzábamos al principio, que hemos sido llamados y que ahora hemos pasado de la oscuridad al reino de Cristo, y que ese reino no es terrenal, sino que es celestial. Entonces, Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros que somos hijos de Dios,
nuestra ciudadanía no es terrenal, no es aquí. Entonces, si nuestra ciudadanía es celestial, nosotros debemos andar como es digno de esa vocación en la cual hemos sido llamados, como dice otro texto de Pedro, ¿ya? Entonces, debemos vivir conforme a nuestra ciudadanía. Primera de Pedro 2:11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿ya? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, aquí nos habla de que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Nos habla como extranjeros, ¿por qué? Porque nuestra ciudadanía no es terrenal, sino que es celestial. Entonces, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, ¿ya? ¿Y qué dice? Que vivamos conforme a aquello, ¿ya? Como ciudadanos del cielo. Dice, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, hasta aquí yo creo que hemos dejado más que claro quiénes somos nosotros, quién es la iglesia, cuál es qué nos caracteriza como iglesia, ¿ya? Y en toda esta característica que hay, si nos damos cuenta, nosotros no hemos aportado mucho, casi nada, nada en realidad. No hay un aporte nuestro para nosotros ser hijos de Dios. Si bien es cierto, hay una responsabilidad, pero si Dios no abre nuestro corazón, no abre nuestra mente para comprender su palabra, y no solamente entender, sino que creer en Jesucristo, entonces nosotros estamos perdidos. A eso se refieren todos estos textos, nos hablan de que Dios ha hecho todo este trabajo por nosotros. Somos la iglesia de Dios, por algo se nos dice que somos la iglesia de Dios. Entonces, hasta aquí hemos visto la definición de iglesia y vamos a ver algunos otros apuntes de lo que es la iglesia también, ¿ya? La iglesia nació en Pentecostés, ¿ya? Ahora, para algunos, porque hay un hermano que la otra vez tenía una duda, cuando hablaba de Pentecostés pensaba que era un lugar, ¿ya? Y no es, Pentecostés no es un lugar, Pentecostés es una fiesta que se realizó en Jerusalén, ¿ya? Una de las tantas fiestas que se realizan, ¿ya? Y en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, ¿cierto? Nosotros comenzó la iglesia, se inició la iglesia. Si bien es cierto, vamos a ver las diferencias más adelante, porque el apóstol Pablo nos dice que nosotros somos la Israel espiritual, ¿ya? Pero como iglesia somos el Israel espiritual, pero tenemos algo nuevo que es superior, ¿ya? Que es el Espíritu Santo en nosotros, ¿ya? Porque antes no estaba esto. Solamente podemos ver en algunos pasajes que el Espíritu de Dios venía en algunos, ¿cierto? Normalmente venía sobre profetas, reyes y así. Pero no habla de que todos aquellos que han sido llamados por Dios, que son sus hijos, tengan el Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, vamos a ver en Hechos, habla de cómo muestra cómo fue ese evento. En Hechos 2, perdón, ¿alguien está preguntando algo? Mientras busco. Dos del 1 al 21. Obviamente que no la vamos a leer todo, ¿ya? Porque parte del discurso. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, y ojo con las palabras, porque a veces nosotros malentendemos los textos. Dice,
y de repente vino del cielo un estruendo, como similar a, ¿ya? Como de un viento recio que soplaba, ¿ya? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Algo pasó sobrenatural que sucedió como si fuera, por ejemplo, un viento recio que soplaba, ¿ya? Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, no es que sean de fuego, es como de fuego, porque hubiesen sido de fuego, se hubiesen quemado todo. Entonces es similar a, es como una, usted ve una llama, es como una lengua así cuando van saliendo, o si ha visto alguna grabación del sol, cómo estallan, ¿cierto? Esas son lenguas de fuego. Entonces es como lenguas de fuego, ya, repartidas como lenguas, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Y qué presenta esto? Y lo dice más adelante, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, la iglesia nació en Pentecostés. Ahora, estos eventos fueron particulares, ¿ya? Particulares en algunas situaciones, ¿ya? No quiere decir que siempre va a ser así. No por cada convertido va a aparecer una lengua, algo como lengua de fuego o como un viento recio, por ejemplo. No, no es que vaya a ser así. A veces nosotros en primera instancia no notamos la diferencia, pero hay un cambio en nuestra manera de pensar, hay un cambio en cómo nosotros miramos las cosas, hay un cambio en nuestra confianza porque antes confiábamos en nosotros, hoy confiamos en Dios, en Cristo, por sobre todas las cosas, ¿ya? Entonces, a eso se refiere, cómo Dios, para mostrarle a todos los presentes, ¿ya? Cómo bajó el Espíritu Santo. Lo mismo pasó cuando se inició con los gentiles, ¿ya? Aquí estaban en Jerusalén, ¿cierto? Pero después pasó con los gentiles, pasó lo mismo, pasó algo similar, ¿ya? La misma manifestación ocurrió. ¿Por qué? Porque se estaba manifestando ahora no solamente a los judíos, sino que también a los gentiles, ¿ya? Pero hoy en la iglesia, cuando alguien se convierte, si bien es cierto, nosotros si tuviéramos vista espiritual, a lo mejor podríamos ver algo similar. Pero el Espíritu de Dios, cuando un real cristiano se convierte, un hombre se convierte realmente a Cristo, inmediatamente baja el Espíritu Santo sobre él. Esto no es que después usted tenga que orar para que el Espíritu Santo llegue. No, eso es una idea, no sé de dónde nació, pero bíblica no es. ¿Ya? Nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros y está en nosotros una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestra vida como Salvador. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere, en ese evento comenzó la iglesia al inicio. Dice, comprada por Cristo, crucificado y resucitado. La iglesia fue comprada por Cristo. ¿Por qué comprada? Porque nosotros estábamos, como habíamos dicho al principio, destituidos de la gloria de Dios y teníamos una deuda delante de Dios, ¿ya? Por las transgresiones, por nuestras transgresiones. Entonces, Él, con su muerte y su vida justa, Él pagó nuestros pecados. Por eso se dice que somos comprados por Cristo. Y eso, vamos a ver el mismo texto de Hechos 2:28. Dice, Hechos 2. No, está mal ese texto, creo. Colosenses 3. A lo mejor lo escribí mal.
No. Colosenses 3, del 1 al 4. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, esto habla de que nosotros hemos sido comprados ya por Cristo. Él pagó nuestros pecados, y habla de ese evento superior que ocurrió, ¿cierto? Y extraordinario, ¿ya? De que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros. Dios Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. En este texto me quiero detener un poco, Efesios 1:22. ¿Por qué? Porque a veces se le denomina iglesia a los líderes de la iglesia. Y eso está errado también. ¿Por qué? Porque el líder de la iglesia, si viene, cierto, Dios preparó, y eso lo vamos a ver más adelante, pastores, maestros, preparó todo para nuestra edificación, pero nuestro líder, nuestra cabeza, en realidad es Cristo, ¿ya? Ahora, esto no quiere decir de que nosotros no seamos respetuosos, y la palabra de Dios habla de que debemos respetar a quienes Él pone por delante. Entonces, pero sí tener en cuenta de que la iglesia es de Jesucristo. 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, vemos que nosotros, la iglesia, cada uno de nosotros, que componemos la iglesia, tenemos un líder, una cabeza, ¿ya? Quien dirige todo esto. Y Él es Jesucristo. Entonces, podemos ver, y creo que hay más definiciones, dice: Dios ha elegido la predicación del Evangelio para llamar a los suyos. Esto también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Dice: ¿cómo nosotros podemos, cuál es nuestro fin, uno de nuestros propósitos? Y me voy a adelantar con esto, nuestro propósito es predicar el Evangelio. Entonces, vemos en Mateo 28, me parece que él dice que ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, ¿cierto? Entonces, esa es una ordenanza de Dios para su iglesia, la cual debe cumplir, predicar el Evangelio de Jesucristo. Ahora, es bueno definir qué es el Evangelio, ¿ya? ¿Alguien tiene idea de qué es el Evangelio? ¿Alguien nos puede decir, alguien nos puede comentar? No sé. ¿Alguno se atreve a decir qué es el Evangelio? Hemos nombrado parte de lo que es el Evangelio. Yo creo que lo he dicho unas 2 o 3 veces ya en todo lo que he hablado. Me gustaría que alguien más pudiera definir qué es el Evangelio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que predicar? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pregonar? Porque a veces nosotros predicamos cosas que no son el Evangelio. Y lamentablemente. Pero me gustaría que ustedes pudieran definirme qué es el Evangelio. Si es que pudieran, para que podamos hacer un poquito más participativa la clase.
¿No? ¿Nadie? Que el Evangelio es el poder de Dios. Que lo que nosotros debemos predicar es el poder de Dios, el llamamiento de Dios, es lo que Dios nos ofrece como la vida eterna, que es el fin de todo. Que muchas veces erradamente se predica que venga porque el Señor lo va a sanar, que venga que el Señor lo va a bendecir, y eso no, con eso no consiste en el Evangelio, que el Evangelio consiste en novedad de vida. ¿Para qué? Para que andemos en él y tengamos hacia el fin la vida eterna. Eso, muy bien. Eso es la predicación del Evangelio. Nosotros predicamos a Jesucristo. Y dice Pablo, y predica a Jesucristo y a ese crucificado. Él es el centro de nuestra predicación. No solamente en nuestra cabeza, sino que emana de nuestra boca el hablar de Él, de Jesucristo. Si bien es cierto, Jesucristo, y la Biblia enseña de que Él realizó muchas sanidades, y sería ilógico que nosotros dijéramos que Dios nos sana, porque Dios sí realiza sanidades, Él tiene poder de hacer todas las cosas. Imagínense que Él creó todo lo que existe. Nos formó a nosotros, nos creó del polvo. Formó nuestro organismo, nuestro sistema sanguíneo, nuestro sistema digestivo, nuestros pulmones. Entonces, todo lo que Él formó, ¿te cree que le va a ser muy complicado reparar algo nuestro? Para nada, para nada, no hay ningún problema en eso. El problema está en que nosotros malentendemos el propósito de las sanidades de Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando Él llegó, los judíos buscaban milagros, buscaban cosas nuevas. ¿Por qué? Porque era la manera en la cual ellos identificaban que un hombre era enviado por Dios. ¿Ya? Entonces, y no estoy diciendo que Dios no haga sanidad y que usted no ore por sanidad si es que usted quiere ser sano de algo. No, para nada. Y está dentro de su voluntad, ¿ya? A hacerlo. Si Él quiere nos sana, si Él quiere no nos sana, está dentro de su voluntad. El tema es que la predicación del Evangelio es netamente de que nosotros, estando muertos en delito y pecado, hemos sido reconciliados por Dios, con Dios, por medio de Jesucristo. Y como le dijo la hermana Gilda, hablamos del poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder de Dios, ¿ya? Para todo aquel que cree. Entonces, esa es la predicación del Evangelio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio o cuando nosotros hablamos de predicar, pensamos de que es pararnos en la calle y decir, en la calle, por ejemplo, predicar el Evangelio, que ahí predicamos. No, nosotros con nuestra vida, ¿ya? Como dice, con nuestro ser, con nuestra manera de vivir, predicamos el Evangelio, ¿ya? Y también con palabras, conversando, compartimos el Evangelio. Entonces, la predicación del Evangelio está siempre en nuestra vida. No necesariamente tenemos que ir al cantón de la calle a predicar. Eso es algo que nació serán unos 200, 150, 200 años atrás, ¿ya? Pero normalmente no se utilizaba mucho, ¿ya? Siempre es, yo comparto el Evangelio con alguien que está a mi lado. A eso se refiere normalmente, no necesariamente es pararnos en el cantón de la calle. Entonces, me salió la otra, dice, la predicación del Evangelio, Dios la ha elegido para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Por medio del Evangelio de Jesucristo, ¿ya? Porque alguien nos habló, alguien nos dijo que Jesucristo existía, de que Él era nuestro Dios y compartió el mensaje de Jesucristo con nosotros. Porque de otra manera, ¿cómo? Hay un pasaje que dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Ya? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, la predicación del Evangelio es parte esencial nuestra, ¿ya? Pero no solamente en palabras,
sino que el Evangelio tiene que ser una realidad en nosotros también, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, y todo esto es el Evangelio. Salió esto, dice, la iglesia estará en la presencia de su Salvador por la eternidad. Entonces, eso es algo que a futuro va a suceder, que la iglesia estará en la presencia de su Salvador. Y eso lo podemos ver en Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, verso 3 al 5. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces, hasta aquí tenemos lo que es la definición de iglesia, hemos visto dónde surgió, cómo se inició la iglesia, hemos visto varias otras definiciones, ¿ya? Hemos visto algo del propósito de Dios para la iglesia, ¿ya? ¿Cuál es nuestro propósito como iglesia? Pero hemos visto parte, no es completo. Vamos a ver más adelante, ¿ya? Y la próxima clase vamos a ver los principios distintivos para identificar la iglesia. Porque la iglesia, para que sea iglesia real, ¿ya? Verdadera, tiene que haber algunas cosas incluidas dentro de la iglesia que se tienen que identificar. Que usted llegue, por ejemplo, a una iglesia y poder identificar aquellas cosas. Entonces, y también aparte de estos principios, vamos a ver cómo el Señor propone en su corazón establecer su iglesia y pone su corazón en que esto surja, en que esto crezca y en que esto avance. Si podemos ver por la historia que muchas veces se ha querido destruir la iglesia, pero lamentablemente la iglesia no la van a poder destruir nunca. ¿Por qué? Porque está Jesucristo de por medio, está Dios. Dice que, si nos recordamos los textos anteriores, que estamos en la mano de Dios, ¿ya? Y nadie nos podrá sacar de ese amor, y nada nos podrá separar del amor de Dios, ¿ya? Entonces, a través de la historia, por más que el hombre quiera destruir la iglesia no la podrán destruir porque no es terrenal. La iglesia viene de Dios, la iglesia es celestial. Entonces, el verdadero cristiano, por más que quieran destruir sus principios, no los van a destruir, ¿ya? Porque los principios del cristiano, de aquel que pertenece a la iglesia, es su palabra. Y su palabra es la revelación de Dios hacia nosotros. Entonces, me gustaría que pudiéramos conversar un poco, ¿ya? Voy a dejar de compartir la pantalla. Me gustaría que pudiéramos conversar un poco y que ustedes me vayan diciendo, ¿entendieron, no entendieron? Podemos dejar una clase para reforzar todo esto, ¿ya? No sé, podemos ir avanzando. Si no quiero decir, me perdí la clase. Ideal que se conecten más temprano. Pero vamos a ir avanzando en esto y yo estoy grabando, entonces si puedo obtener bien la grabación, las voy a ir subiendo para que ustedes puedan ir viendo también estos videos, ¿ya? ¿Qué me dicen ustedes? Me gustaría que participaran aquí todos los hermanos que están presentes. Si no quieren mostrar su rostro, no es problema, para mí no es problema, pero puede también comentar como lo ha hecho la hermana Gilda. Y que no sea la hermana Gilda solamente, ¿ya? Hay varios conectados, no sé. O por último, que me diga, no entendí,
para yo ponerle más empeño la próxima vez y, no sé, buscar alguna otra manera que usted pueda comprender. ¿No? ¿Nada? ¿Nada, nada, nada? Ya, a ver, Jesse, ¿qué va a decir la Jesse? ¿Ya? ¿Algún comentario, alguna cosa? O Elmer, cualquiera de los dos. Dice la Yese que está con problemas de garganta. Es mentira. Pasa palabra. No, yo quiero hacer un comentario al respecto del estudio y del formato que se está haciendo. Yo sé que es algo nuevo, que es algo que a lo mejor hemos estado implementando ahora, ¿cierto? Por todo lo que está pasando. Pero creo que si hemos entrado acá es porque siempre tenemos dudas, siempre tenemos las ganas de seguir aprendiendo, ¿cierto? Algunas veces sabemos cosas y de repente se nos olvidan, o de repente creemos saber las cosas y no las sabemos bien. En lo particular, lo que sabemos, pero el que sí es importante es reafirmarlas para que lo que sigamos aprendiendo tenga una base, tenga un fundamento. Creo que es importante eso porque a lo mejor alguno podrá decir, pero esto no es tan difícil de entenderlo, o esto ya lo he escuchado, o esto puede decir cualquier cosa, pero es importante que lo que sigamos hablando tenga un fundamento, y esto es lo que estamos hablando. En lo personal, estoy conforme con lo que hemos escuchado hoy día. Y eso. ¿Alguien más? Bravo. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir alguna opinión? ¿O algo que encontró que no estuvo bien agregado ahí al estudio y que cree que no es lo mismo? No sé, pueden ser tantas cosas que pueden pasar. Pero la idea es que vayamos sacando nuestra duda, o si quiere hacerme alguna pregunta con respecto a eso. Yo también puedo dársela ahora o puedo dársela a la próxima clase, no sé. Es un tema de... Ya, nadie más, entonces doy porque esto se entendió, se comprendió, ¿ya? Lo que sí, la idea, vamos a ir subiendo el material, como le decía al principio. Yo le estoy enviando los videos a Elmer para que lo compartan los jóvenes que están en YouTube. La idea es que los vaya viendo, que destinen tiempo, ya como a la mayoría no les gusta leer. ¿Sí? Hicimos un grupo de WhatsApp donde agregamos a algunas personas que querían participar, que no están en el grupo de la iglesia, por ejemplo, o de los jóvenes. Así que no sé si ustedes quieren, los puedo agregar a ese grupo para que nos comuniquemos en uno nomás, pues, los que estemos interesados y no estemos tampoco expandiendo tanto esto, sino que los que estemos interesados realmente nos podamos comunicar y poder compartir información, la misma diapo que hoy día nos presentaba, la puedes compartir ahí, y eso, no sé si les parece bien. Sí, eso lo puedo pasar a PDF, que es un poquito mejor, y lo pueden ir viendo y van a ver los textos y todo el tema, no hay problema en eso. Sí, la idea es que no les moleste tampoco que lo agregue a otro grupo, porque de repente se dice, otro grupo de WhatsApp más, voy a tener que silenciarlo. Entonces, si no quieren, obviamente no se va a agregar, pero la idea es que podamos afiatar el grupo que estamos estudiando y que podamos compartirnos información ahí, los mismos videos, ¿cierto? Compartirlo ahí, pues no estar compartiendo en tantas partes, porque igual se transforma en algo tedioso y de repente hay algunas personas que no les gusta tanto. Entonces, por respeto igual a ellos,
que podamos participar en un grupo. Obviamente ahora que está recién empezando, estamos compartiendo esto a más personas, pero después con el tiempo se sabe que esto se va a ir achicando, pues van a quedar las personas que realmente están interesadas en estudiar la Biblia y ir aprendiendo. Sí. Sí, normalmente nos ha pasado en la ocasión anterior que al final quedó uno, quedó uno estudiando. Pero yo creo que fue por el día en que lo hicimos y hubieron varios otros puntos que jugaron chueco ese día. Pero eso se grabó y también se subió y lo podemos ver. Entonces, podemos dar por terminada la clase de hoy. Los domingos estamos impartiendo las escuelas dominicales y les comento que las escuelas dominicales están enseñando varios puntos que son muy importantes, muy importantes. Esto, la Carta de Gálatas enseña asuntos que son esenciales para el cristiano, porque cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir también. Entonces, es importante que lo podamos ir viendo, y aquellos que no pueden verlo por Facebook, también estoy subiendo las escuelas dominicales a YouTube, así que yo también los voy compartiendo, y si están en el grupo de estudio también los puedo ir agregando a los links para que los puedan ir viendo cuando sea necesario, ¿no? Cuando lo puedan ver, ¿ya? Así que eso, que Dios les bendiga a todos. ¿Termino yo ¿Sí? ¿Termino yo? ¿Hago la última oración? ¿Sí? Ya. Vamos todos a orar. Veo al hermano Erwin por ahí para que Sí, está aquí. sea él Mano Erwin se encuentra presente. por si. Hola, hola. Hola. Es que estaba escuchando, no estaba ocupado, estaba ocupado haciendo tengo que hacer un informe, lo estaba escuchando nomás, no quise opinar de nada. Ya. Ya, Pero, un informe urgente. pero para que... Ya voy a comentar al tiro, no, sí, es bueno el estudio, es bueno que lo compartamos así entre todos también. Bueno. Ya veremos entonces para pedir la bendición, la oración final. Amén. ¿No? Amén. Ya. Señor amado, le damos gracias a usted en este instante porque también está la motivación de hacer este tipo de estudios, Padre Celestial. Le pido que usted ponga gracia y sabiduría también, Señor amado, para que se pueda llegar de una forma adecuada, Señor, de una forma lo más simple pero certera posible, Señor amado, a enseñar, oh Dios amado. Le pedimos que usted también, Señor, nos dé el entendimiento para ir aprendiendo, nos ayude también para que otros más puedan interesarse, Padre Celestial, porque carecemos de conocimiento, oh Dios amado, y usted, Señor, lo tiene para nosotros, oh Dios bendito. No basta solamente con leer, con estudiar nosotros, porque así también es bueno. Los que saben, los que se dedican a estudiar más, Padre Celestial, vayan enseñando a otros, Padre bendito. Le pido que usted ponga la gracia, hermano Moisés, Señor amado, y el interés en cada uno de nosotros para poder aprender. Oh Dios bendito, le pedimos también que usted guarde a nuestros pastores, Amén. Señor amado, donde ellos estén. Oh Dios bendito, nos siga protegiendo, nos siga guardando, guarde a los hermanos ancianos que están en los hogares, Padre Celestial, y también, Señor Jesús, usted nos siga, oh Dios bendito, protegiendo a los que tenemos que salir a trabajar cada día, Padre Celestial. Oh Dios amado, gracias, Señor, por toda su misericordia. Le pedimos su bendición en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga a todos, hermanos, y nos veremos. Quería recordar algo. ¿Sí? Quería recordar que esto se va a hacer viernes por medio, ¿ya? Porque
tienes también a cargo la escuela dominical, entonces hay que prepararse para todo. No es llegar y hacerlo, sino que él también tiene una preparación, tiene un estudio, tiene que preparar material. Entonces, estos estudios los vamos a tratar de hacer viernes por medio para no hacerle tanta presión a nuestro profesor. ¿Ya? Eso quería decir, para que lo supieran y estemos atentos cuando compartamos material o cuando les avisemos que nos vamos a... Sí. Ya. Entonces, que tengan todos un lindo fin de semana. El lunes es feriado, así que van a poder descansar varios. Así que Dios les bendiga a todos, que estén Dios con ustedes siempre. Nos vemos. Hasta la próxima ocasión.